Bienvenidos a este nuevo diálogo del DA de este año, del Festival de Cinema de Autor de Barcelona, de este año 2020 tan extraño y tan raro, pero a la vez tan diferente y que nos está causando muchas sorpresas. Entre ellas, una de esas sorpresas es la gran acogida que está teniendo una de las películas por las que el festival había apostado más fuerte y que desde el comité de programación habíamos apostado muy fuerte por ella, como es la película de Nuria Jiménez, My Mexican Bretzel. Estamos ahora con Nuria para dialogar un poco así distendidamente con ella acerca de lo que es esa película tan original, esa propuesta tan diferente, tan rica por otro lado y tan sugerente. Y no sé, así a bote pronto, yo empezaría a hablar de lo que significa una película como esta en el contexto del cine de ahora, ¿no? Que aparezca un ovni de estas características, en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, mm, que ya ha estado en festivales como Rotterdam y Gijón, es decir, en festivales del prestigio de Rotterdam y Gijón, y que aparece ahora en el DA, como decíamos antes, y que bueno, yo no quiero contar nada ni de argumentos, es que se puede hablar de argumento, de trama, que sí, yo creo que sí, tanto que se puede hablar de argumento, espero que vaya surgiendo en la conversación, pero sí simplemente decir un poco para iniciar el diálogo, eh, esa, esa visión dual que tiene la película entre, por un lado, lo que es la imagen y por otro lado lo que es el sonido, hasta el punto de que parece que la imagen explique una historia y no diré que el sonido explique otra, pero sí que aporte matices a otra, con todo lo que eso conlleva de que el sonido aparte también pues tiene muchas capas y tiene muchas significaciones y todo un tratamiento, como supongo que ahora explicará Nuria, absolutamente magistral de lo que significa el sonido en el cine, ¿no? Eso a mí ya me llama la atención de buen principio. No sé si estaba ya en los inicios de lo que fue pensar esta película, empezar a pensar My Mexican Bretzel. Bueno, antes de nada decirte que si es un ovni me va muy bien el paralelismo porque yo me siento muy marciana con todo, así que guay con ese sentido. El tema del sonido, desde el principio lo único que yo tenía muy claro era que quería tener gran parte de la película en silencio porque me parece que las imágenes son increíbles y también me parece que tiene algo pues como muy bello el simplemente contemplar imágenes en movimiento y creo que se ha perdido bastante y que estamos continuamente bombardeados por sonidos y músicas en todas partes. Y después, eso era lo único que yo tenía decidido. Y luego, el tema musical, Cristóbal Fernández, que ha sido el coeditor de la película, pues ha sido el que lo ha creado, establecido, con para mí una maestría brutal, he aprendido un montón también con él. Y luego el tema del sonido, pues es obra del gran Jonathan Dark, que es el mejor diseñador de sonido del mundo, y además trabajar con él ha sido una gozada. Claro, al ser todo mudo, pues parte de cero. Entonces eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que puedes hacer lo que te apetezca y en ese sentido ha sido muy divertido. No sé si él estaría de acuerdo conmigo, pero por otro lado es levantar todo desde cero y eso también implica mucho más trabajo. Entonces ha sido muchas horas. Muchas horas, eso se nota en la película, que hay horas invertidas ahí, pero tampoco se nota algo, porque a veces ocurre con determinadas películas que te dicen lo mismo, ¿no? No, es que son muchas horas, mucho tiempo invertido en esta película y a veces a consecuencia precisamente de eso se nota algo artificial, algo demasiado hecho, demasiado construido, ¿no? Aquí no, aquí todo fluye de una manera absolutamente natural, ¿no? Es luego, cuando terminas de ver la película, cuando la ves otra vez
o cuando ves alguna secuencia aislada otra vez, que empiezas a ver todo lo que está por debajo, subterráneamente, en la película, que es muchísimo, ¿no? Porque, digámoslo ya, My Mexican Pretzel, podríamos decir así a bote pronto que es la historia de una mujer, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas, la historia de una mujer, entre otras muchas cosas, podría ser un melodrama a partir de lo que es la historia de esa mujer, pero la particularidad es que todo eso está contado a partir de imágenes reales filmadas en Super 8 digamos, por una pareja absolutamente anónima. Sí, en 16 En milímetros, 16, perdón. ya hay 8, no, las dos, pero sí, creo que también la imagen de archivo siempre ofrece como un aspecto de verosimilitud que erróneamente todos nos creemos, ¿no? Pero que permite ser muy manipulada, es así. Entonces, por otro lado, yo nunca pretendía ni buscaba ser verosímil y creo que eso también ha permitido justamente el serlo. Si no, creo que habría sido muy forzado si hubiese ido con esta intención. Y a mí me parecía todo un disparate absoluto y me lo pasaba muy bien con lo de Cariapali y con, bueno, pues, ¿no? Vas Claro, porque imaginando. además la película tiene esa parte un poco también de comedia soterrada, ¿no? Yo hablaba de melodrama antes, pero si le das la vuelta y te la tomas por otro lado, podría ser una comedia disparatada, absolutamente loca, ¿no? Bueno, es que cuando la inscribo a algún festival nunca sé qué ¿En género qué poner, género? ¿sabes? Como pongo híbrido por poner algo si está, pero es que no sé qué decir. Pero sí, el tema es que, claro, cuando no pretendes ser verosímil y luego se lo empecé a enseñar a algunas personas y me di cuenta que todo el mundo googleaba el nombre de Cariapali, Claro, le preguntaba por Vivian Barrett como si fuera claro. un personaje real. Y yo dije, pero ¿y lo del Obedín? Vamos, lo del Obedín Claro, es claro. una A ver, cosa tan ¿dónde se interesante. consigue eso, no? Claro, dame uno, ¿sabes? Pero no sé. Entonces ahí pues también me parecía muy curioso. Es que de hecho hay unas capas que se han levantado, dijéramos, a posteriori, cuando ha habido las reacciones de la gente que la ha Claro, visto. claro. Eso también es muy interesante. Sí, es muy interesante porque la película revela, aunque parece un artefacto así como muy cerrado sobre sí mismo, revela que es eso, una película que necesita de la interacción con el público para acabar de redondearse como tal, ¿no? Como película. Está proponiendo está haciendo como unas llamadas que a ver quién escucha, ¿no? Y eso es muy bonito también de la película. Sí, es fascinante también ver con qué se queda cada persona, Claro. porque luego cada uno te dice algo completamente distinto y eso, no sé, a mí me interesa muchísimo también. Claro, pues la película tiene ese lado abierto, ¿no? De que, bueno, precisamente por eso que va generando, que parece una verdad, que a poco que investigas o que empiezas a mirar es una mentira, pues precisamente por eso también genera más fascinación y más intriga y misterio en el espectador y en la espectadora, ¿no? O sea, y precisamente de eso va la película, ¿no? De la verdad y la mentira de las imágenes. Y de Y, todo, ¿no? ¿no? Es como también la voluntad de creer que tenemos en general, Claro, pues eso, de los asideros a los que nos agarramos, como puede ser el Obedín o Cariapali o Dios o una relación o un amante o lo que nos echen y como luego todo eso al final de alguna forma siempre acaba desmontándose. Pero bueno, que ha sido disfrutado o que si funciona, pues bienvenido sea, aunque sea por un tiempito determinado. claro. Has dicho ahora una frase o partes de una frase que está en la película, que dice Vivian Barrett, lo de nos agarramos a, bueno, lo que dice, creo, Sí, sí. ella reproduce de algo que dice el gurú, ¿no? Sí, Eh, sí, que buscamos formas de olvidar nuestra exacto, vulnerabilidad y entonces ella añade que si no es Lovedín es mantequilla, tequila, Dios, un amante, una guerra, ¿no? exacto, sí, sí, sí. O sea, pero eso me que lo hayas dicho tú ahora, sí, como me lleva a pensar también hasta qué punto la película está planteando eso, ¿no? Está planteando la pregunta de hasta qué punto
ahora hablo como si yo fuera la película, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que creerme, ¿no? O hasta qué punto lo que digo es cierto, porque tú habrás dicho algo como que sí, ¿no? Como que asumes eso que dice la película, ¿no? De alguna Por manera, eso he pero dicho habrá otras antes, cosas que no, ¿no? exacto. Sí, lo de las capas es exactamente eso, Claro. que esa parte ha sido maravillosa porque ha venido a posteriori y es que la gente, después de alguna sesión en el Festival de Rotterdam, por ejemplo, me preguntaba, pero él no, después de ya decir que era una ficción, que era todo mentira y tal, me decían, pero él nunca tuvo un accidente, pero eh, no, y hay como una voluntad y ganas de creer que toda la historia es verdad. Claro. Y eso también, pues, para mí confirma un poco la tesis esa de querer creer y que también el cine, ¿no? Y la literatura entiendo que va un poco Exacto. en ese sentido, en el sentido de asidero me refiero, donde agarrarse. Claro, por ejemplo, ahora que mencionas lo del accidente, es curioso porque todo eso se basa en las elipsis que van, de alguna manera, proporcionando las imágenes que tú tenías, ¿no? Que te iban proporcionando, que hay agujeros entre una y otra, y tú ahí podías decir lo que quisieras de algún modo, ¿no? Claro. Inventas una historia a partir de esas elipsis, lo cual no sé hasta qué punto, supongo que no, era tu intención, pero acaba siendo una reflexión bastante a la vez sugerente y divertida sobre eso, sobre lo que mencionábamos antes, el melodrama, ¿no? El melodrama también deja unas elipsis, el melodrama clásico, pero acostumbra a llenarlas casi siempre, ¿no? Tú no las llenas, pero las llenas con la historia que vas organizando a través de esos subtítulos, que es curioso que utilices los subtítulos sin voz en off, por otro lado, ¿no? Eso también fue una decisión que casi tuve desde el principio, Mm, aunque quizá no sabía muy bien por qué, pero la tenía como muy clara. Y de todas formas la probé porque tenía que probarla para ujú. poder descartarla y confirmé que no me funcionaba tan bien. Y por un lado es porque creo que la voz ya da muchísima información, hubiera dado mucha información sobre Vivian, no Claro, solo el tipo de voz, sino desde qué lugar hablaba ella, si estaba enfadada, triste, sorprendida, cansada. Y entonces prefería que el espectador lo imaginara, igual que rellenar esos huecos, ¿no? Prefiero que sea la imaginación del espectador, que lo decida el espectador directamente. Y luego también hay otra parte que era ser fiel a la idea de un diario. Y el diario está hecho para ser leído o releído, pero no para ser escuchado. Y entonces me interesaba mucho recrear bueno, lo que sucede cuando tú coges el diario de otra persona claro. que no conoces de nada y lo lees. Entonces, realmente no tienes otro contexto. No, en este caso tenemos las imágenes, pero la mayoría de veces no tienes como ni la voz, ni nada más, ningún elemento más. Y entonces es una mezcla entre lo más parecido a un monólogo interno, que es un diario, y Claro. por otro lado, pues una descontextualización total, porque solo tienes eso, y entonces ahí entras tú y tu imaginación. Sí, claro, sí, sí, sí. Ahí es donde tú empiezas a rellenar y el espectador también, ¿no? Sí, porque Todos, además son fragmentos, o sea, por hay eso, toda una parte del diario que no está en el libro, hay en el libro, en la película. en la película. Claro, no, no. Y esa parte de los subtítulos, de ese monólogo interior que tú dices, es curioso también la parte, podríamos decir, literaria de una manera muy bonita que tiene, ¿no? O sea, tiene una inspiración literaria, o por lo menos una voluntad de ser literario y de ser un diario pensado, por lo menos, o con una voluntad de estilo, podríamos decir, muy... No es un diario cualquiera de alguien que es eso, hay reflexiones, hay hechos, pero esos hechos llevan unas reflexiones, esas reflexiones llevan, aunque todo sea falso finalmente, pero bueno, volvemos otra vez al juego de antes. Pero esa voluntad literaria está ahí, ¿no? Esa conjunción, por lo tanto, entre cine y literatura creo que también da a la película otro tipo de fuerza. Sí, totalmente. Y también es verdad que el hecho de utilizar subtítulos te permite Claro, ser mucho más literaria. Porque claro, muchas veces algo que escribes cuando luego es leído suena falso. Entonces, también es un recurso en ese sentido que me ha venido muy bien, porque es mucho más fácil leerlo que si, quizás
si lo hubieses oído hubiese sonado Claro. forzadísimo. Depende de qué entonación hubiera sido un poco artificial, ¿no? Exacto, y era complicado también En en ese cambio, el sentido. subtítulo, cada uno lo lee como lo lee, pero siempre queda ese pozo absolutamente literario que tiene lo que vas diciendo, ¿no? Que es curioso porque es eso, mientras lo vas siguiendo, lo sigues como una historia muy emocionante, muy emotiva, que te lleva incluso a una cierta reflexión sobre el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Pero claro, luego todo eso se desmorona, ¿no? Cuando, sobre todo cuando se dice que el gurú no existe, y es como todo, boom, todo el castillo que te he construido ahora se viene abajo, ¿no? Pero eso es lo que suele pasar siempre, ¿no? Al final se desmonta todo, pero el ratito ese pues ha disfrutado. Es que, no sé, yo, bueno, en general sí, se parece bastante a lo que pasa con muchas cosas, ¿no? claro, que pasa en la vida también, ¿no? A eso me refiero, sí. Quiero decir que durante un tiempo las cosas pues funcionan, pero ese tiempo es muy limitado y es como un pequeño milagro y luego pues todo siempre se acaba desmontando rápidamente. Qué Quizá por, alegría. que- sí, quizá por eso también la película continuamente va dando datos, detalles, a veces absolutamente, como diría, estrafalarios, ¿no? Es decir, empezando por ese personaje del gurú, aparecen volcanes, en el fondo es una película sobre ricos, ¿no? Sobre personajes, esa fascinación por el melodrama de, de vidas de personajes exóticos, ricos, etcétera, etcétera. Todo eso que a veces sí que vas sospechando durante la película, pero todo esto pasó, ¿no? Si realmente te lo planteas desde el principio que estás ante algo real, ¿no? Y ese equilibrio es apasionante en muchas fases de la película, ¿no? Sí, hay poca gente que... La mayoría de gente me ha dicho que se lo ha creído entero, incluso después de Claro, haber acabado la película y ver lo que, ¿no? Que pone un poco como si fueran los actores, mis sí, abuelos, y sí, luego pone que el guión es de otra persona. Incluso así hay gente que sigue pensando que es todo verdad. Y volvemos un poco a la voluntad de creer, porque, por ejemplo, en el sueño que ella tiene, donde la muerte viene a agarrarla. En ese sueño claro. Sí, aparece ella, por por eso ejemplo, no, perdón. no, por eso te iba, no, por eso te iba a preguntar. Es eso, lo del búho, ¿no? Bueno, Que- ese es uno de la pesadilla, sí, vale, exacto. sí, sí, Pero sí, vale, el otro sueño vale, es sí, cuando tiene este encuentro con la muerte, que la sí, viene a sí, buscar. Y entonces ahí, por ejemplo, sale una imagen que es en Venecia, que mm, está con el periódico y pone "Il Papa è morto", ¿no? sí. Entonces, claro, yo para justificar eso, pues puse, hoy he soñado que moriré el día, porque esa imagen me encantaba y yo quería ponerla sí o sí, ¿sabes? Claro, Entonces digo, pues yo voy a poner que hoy ha soñado que ella va a morir el día que muera el Papa, ¿no? Claro, esto explicado así ahora, pues, a mí me parecía un disparate absoluto, pero luego resulta que nadie piensa cómo, o sea, qué casualidad habría sido que ella hubiese escrito eso en el diario y yo hubiese tenido la imagen de ella en una góndola con la portada del Papa muerto. Hubiese sido casi imposible, ¿no? A nivel de claro, probabilidad. claro. Entonces, ese tipo de cosas está a lo largo de la película y por eso me sorprendió, pero porque creo que hay algo que está por encima que hace que la gente se lo crea. La mayoría de gente que se lo cree, otras personas obviamente no. Yo mismo me lo creí. Sí, claro. Al ver por primera vez la película sin ninguna Bueno, información, hasta el totalmente. punto, te digo solo que hasta mi hermana me preguntó, ¿pero la abuela tenía un diario? Y yo, vamos a ver, no. Ahora me Al entero, ¿no? punto también, una mujer en Rotterdam también me preguntó, pero entonces tus abuelos no tuvieron hijos, que fue como, vamos a ver, Claro, entonces, claro, ¿qué hago aquí? poniendo en duda tu Sí, existencia en cuestión. totalmente. Ya llegamos a extremos, digo, pues voy a desaparecer Bueno, poco a poco ahora. eso sí que ya es el arte y la vida enfrentados de una manera total, ¿no? Y Totalmente, absoluta. totalmente. Sí, en Y en fin. ese sentido también, y volviendo a lo que decías de pesadillas y sueños, yo voy a la del búho, que es lo único que te planteas un poco en el exterior de todo este juego que estás Sí, es lo describiendo único que ahora. no es de, es lo único Claro. que no pertenece al archivo de mi abuelo. Son las únicas imágenes que saqué de, bueno, de internet.
y era para cuadrarlas con la pesadilla que quería que fuera. Sí, bueno, es como un sueño más, bueno, más pesadilla, quiero decir que el otro de la muerte es Sí, como mucho más claro, aunque tiene su puntito onírico, pero es como más obvio. Y bueno, el del búho también es obvio, pero me refiero que tiene esta no es este rollo más oscuro, ¿no? sí. Como era lo que se pretendía, como Ujú. más soterrado, más oculto, más inconsciente. Claro, pues eso, parecen imágenes que aparecen directamente desde el inconsciente, ¿no? De la persona que está narrando. Sorprenden porque son absolutamente distintas a todo lo demás Sí, de la sí, película, ¿no? sí, por eso que es que hubiese Sí, sido difícil encontrar en el archivo. claro, Ya claro. busqué, pero no. O sea, salían, No yo que hubo sé, manera. villas o cosas, pero era como no funciona. O sea, tenía que ser algo muy distinto realmente en ese sentido. También a nivel de textura, de color y todo. Sí. Sí. Y Y en ese sentido, claro, toda la película, ese inconsciente del que surge eso y del que surge todo el monólogo interior, yo creo que es totalmente significativo que sea un inconsciente femenino. Que sea, que estemos hablando de alguna manera de la feminidad, de no sé si de la manera de ver las cosas de un determinado tipo de mujer, pero claro, evidentemente estamos hablando también de un determinado tipo de mujer de una cierta clase y de una social, época muy concreta con también. unos ciertos privilegios y De de una un época país muy, también o muy de una zona concreta. muy, muy concreta. Claro, Toda esta eso también, convención. claro, porque eso también le da, volviendo a la palabra que tú empleabas antes, absoluta verosimilitud a lo que estamos viendo, ¿no? Pero también es interesante que sea precisamente una mujer y que todo eso sea, pues eso lo que decía antes, ¿no? Un poco la puesta en pantalla de un cierto inconsciente femenino, ¿no? De unos deseos femeninos también. El Claro, deseo es pero importante, sí, totalmente, totalmente. Pero me parecía interesante también contraponerlo con la mirada del hombre, ¿no? claro, Que es León. Y también me parece que a nivel de formas de expresarse, pues el diario, ¿no? O sea, a nivel de género años 50, teniendo en cuenta pues ese contexto, el diario es una cosa mucho más íntima, más hacia claro, adentro, claro, más discreta, y la cámara es puro, o sea, miembro exterior hacia afuera, tiene un punto fálico, es como claro. los vehículos, ¿no? Es, la Sí, forma del león es toda así como hacia afuera y ella es hacia adentro, ¿no? Entonces me parecía que también eso. que además se dice también incluso explícitamente en un momento, ¿no? Exacto, con los vehículos y la cámara sí, porque me parece que eso, ¿no? Que es lo del desafío a la muerte y lo del impulso sexual, porque es como hay Claro, algo ahí que mezcla esas dos cosas que son como muy, muy potentes y que León, hostia, es que son todos los aviones, los coches, los claro, barcos, ¿no? Lo busca todo. mucho ahí y las cámaras, pues claro, sí, eso está ahí. Bueno, pues Nuria, vamos a dejar que el público del DA continúe disfrutando estos días que faltan de tu película, que da para mucho, para esta conversación que hemos tenido y para muchas más, y por la que te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, Gracias a y tus vosotros. palabras. Muchas Y bueno, gracias. seguro que nos vamos viendo en otros lugares, esperemos que ya sin pantallas de por medio. Ojalá, ojalá que sean salas de cine, sí, también. Exactamente. Y sí, gracias igualmente a toda la gente que la está viendo, porque la verdad que ha sido una sorpresa y estoy súper agradecida, también lo quería decir. Gracias a ti, Nuria. Seguimos.